Bien, en el día de hoy vamos a continuar analizando los efectos que produce un cambio en esa función exponencial básica con la que habíamos estado trabajando. ¿Tá? Habíamos dicho en principio, cuando empezamos entonces a trabajar con la función exponencial, que definíamos la función exponencial como aquella que respondía a la siguiente fórmula matemática, una fórmula muy sencilla, f de x igual b a la x, donde se trataba de una función exponencial, porque como el nombre lo indica, la incógnita aparece en el exponente. B es lo que se conoce como base de la función exponencial, y el requisito al definir esta función es que esa base tiene que ser un número positivo distinto de 1. ¿Tá? Número positivo distinto de 1. Habíamos visto que en el caso de ser un número positivo entre 0 y 1, la función tenía ciertas características. Barrida su gráfica de izquierda a derecha, era decreciente, entre otras cosas, mientras que si la base era un número mayor que 1, entonces la función barrida de izquierda a derecha resultaba ser creciente. Bueno, eso como un análisis muy básico de esta función exponencial muy elemental. Y ya la clase pasada habíamos empezado a introducir ciertas transformaciones en esa función elemental y habíamos empezado a estudiar el efecto de esos cambios que estábamos haciendo en la función. Fue así que la clase pasada empezamos a discutir cuál era el efecto que tenía colocar un número k real delante de esa función exponencial básica. ¿Cuál era la transformación que generaba este número que aparecía delante de esa función exponencial básica? Y habíamos visto que lo que sucedía al introducir esa constante k era un desplazamiento, podemos decir, digamos, vertical, o sea, había un corrimiento de la ordenada en el origen, ¿tá? Los cortes se iban sucediendo en distintos lugares. La función básica, f de x igual b a la x, tenía una ordenada en el origen en 1, un corte en 1. La verde sería la función exponencial básica que habíamos empezado a desarrollar. En este caso con una base 2, mayor que 1, por eso la gráfica barrida de izquierda a derecha era creciente. Y bueno, habíamos visto que si la constante, el k colocado delante, es un número menor que 1, entonces la ordenada en el origen desciende, mientras que si es un número mayor que 1, va a ascender. ¿Está? Bien. Entre otras de las características. Hoy lo que nosotros vamos a empezar a hacer es ver cuál sería el efecto de introducir un numerito, un A real, ¿tá? Un número real delante del X del exponente. ¿Tá? Cuando ustedes quieren estudiar el efecto de ese nuevo parámetro que están introduciendo sobre el gráfico de la función, obviamente si yo quiero ver el peso de ese A que estoy introduciendo, debo dejar fijos el K y el B en un cierto valor para que lo único que va a ir variando sea ese coeficiente A que estoy introduciendo. Entonces, eso lo estoy aclarando acá. A los efectos de hacer esa discusión de cuál es el efecto del A que estoy introduciendo, voy a dejar el valor de K fijo en un valor 1, por ejemplo, y el valor del B también fijo en un valor, por ejemplo, 2. ¿Está? O sea, como función de partida, acá está bien aclaradito, el K lo fijo en 1 y el B lo fijo en 2, para que entonces lo único que vayas a ir variando sean los valores del A. ¿Está? Y así, por ejemplo, en esta gráfica que va a estar en verde, que tiene un K1, un B2 y un A1, ¿tá? La representación gráfica que obtenés es la que está acá. ¿Qué pasa cuando ese A que va a aparecer delante de la X toma, por ejemplo, el valor 2? El gráfico es el rojo.
Y si el A toma el valor 3, el gráfico es el azul. Si el A, en lugar de tomar un valor mayor que 1, toma un valor que es, por ejemplo, 0,5, la representación gráfica es la amarilla o ese mostaza. ¿Qué es lo que yo observo? Que no importa en realidad cuál sea el valor de la A, ¿tá? En realidad todas esas gráficas siguen cortando al eje de la sí en 1, ¿tá? O sea, siguen teniendo la misma ordenada en el origen. Las gráficas, el peso o lo que está produciendo ese coeficiente A delante de la X en el exponente es una mayor o menor apertura de tu gráfica. ¿Tá? Fíjense que cuando el A es menor que 1, como en este caso que sería un medio, la gráfica se va, como quien dice, a abrir más, a tornar más chata, si querés verlo de ese modo. Mientras que cuanto mayor sea el valor de la A, comparen entre la roja y el azul, la verde tenía una 1, la roja una 2, la azul una 3, cuanto mayor es el valor de la A, fíjense cómo se va empinando cada vez más, cerrando, podemos decir así, la curvatura. Bien, justamente acá entonces, ¿qué es lo que puedo observar? Y acá esas dos, entonces, conclusiones que extrajimos observando el gráfico. Y eso, todo este análisis fue tomando distintos valores de A positivos. ¿Qué pasa cuando tomo un valor de A negativo? Obviamente que para ver el peso de ese A, debo dejar fijo, vuelvo a repetir, el valor del K y del B, porque si varío todo a la vez, yo no sé si la transformación en la curvatura se debe a tal o cual cambio en tal o cual parámetro. Así que seguimos manteniendo el K fijo, por ejemplo, en el valor 1, y el B fijo en el valor 2. Y ahora voy a ver qué sucede si tomo valores de A negativos. Y bueno, cuando el valor de A es negativo, ¿tá? Lo que va a suceder es que las curvas barridas de izquierda a derecha van a decrecer en lugar de crecer. Y esto tiene una explicación, ¿tá? Una explicación matemática. Miremos la hoja de mi cuaderno. ¿Tá? Bueno, supongamos que voy a analizar la función f. La función f de referencia era un 2 a la x. Recuerden que estás considerando que en el lugar de la k habría un 1, este sería el k, y la b, la base, es 2. Bueno, muy bien. Ahora voy a multiplicar el x del exponente por un valor de a, pero voy a tomar valores negativos. Entonces, por ejemplo, supongamos que tienen la función q de x, como está ahí, que es 2 a la a, y tomo en el valor de la a, supongamos que la a valiera menos 1, x. ¿Está? O sea, estoy tomando un valor de a que es menos 1. ¿Qué pasa con esta gráfica? ¿Por qué, según lo que están mirando en el croquis adjunto, sería el dibujo que está en rojo, tenemos una función que es decreciente barrida de izquierda a derecha? Bueno, porque si ustedes recuerdan una propiedad de la potenciación, cuando ustedes tenían una potencia de exponente negativo, eso era lo mismo que escribir un 1 sobre a la n. Propiedad de la potenciación. Si la aplico acá, 2 a la menos x, es lo mismo que poner 1 sobre 2 a la 1x positiva. Y, como bien habíamos visto antes, este 1 que está solito acá, bien podés imaginártelo como un 1 a la x, porque el 1 elevado a la cualquier cosa sigue siendo 1, por otra propiedad de la potenciación. El 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1, otra propiedad de la potenciación. O sea que este 1 lo puedo cambiar por un 1 a la x, que de todos modos me va a dar 1, y abajo tenías así.
Pero había otra propiedad de la potenciación que establecía que si yo tenía un cociente elevado todo a un cierto exponente, esto se podía separar en un a a la n sobre un b a la n. Entonces, vos aquí estarías en esta condición, podrías pasar a escribir esto como un medio a la x. O sea, transformar esta potencia de exponente negativo, en realidad, en una potencia de exponente positivo, pero con una base que es la inversa de la base original. Fíjense que el 1/2 que está acá es la base de partida invertida. Cuando ustedes tienen una fracción cualquiera y la invierten, me pasa a quedar b sobre a. Esta es la inversa de esta fracción. Ahora, en mi caso, yo tenía originalmente un 2 de base, que si querés transformás en fracción poniéndole denominador 1. Si yo quiero la inversa de esta fracción, entonces pasa el 1 para arriba y quedará el 2 debajo. Esta es la fracción inversa de esta que está acá. Entonces, un coeficiente negativo, un valor de A negativo, se traduce en la inversión de la base y se queda con el exponente positivo que tenías. Por eso, la gráfica de esta función en la que estás tomando un A negativo pasa a ser la de una función exponencial con base comprendida entre 0 y 1. Por eso es decreciente, barrida a la gráfica de izquierda a derecha, en el sentido de la lectura. ¿Tá? Y a su vez, estamos justificando el por qué decrece la función leída de izquierda a derecha, a su vez podés ver el efecto de, fíjate que acá tendrías un -1 como valor de la A, después acá tendrías un -0,5, -1/2, ¿tá? En el lugar de la A. O sea, las A son negativas si comparo estas dos, pero esta es más chiquita que esta que está acá. La gráfica se aplanó, ¿tá? Igual que lo habíamos visto hoy. Cuanto más chico era el módulo de la A, la gráfica estaba más aplanada o más achatada, o con una curvatura mayor, si quieren verlo así. Más cambios en nuestra función de partida. ¿Qué pasaría si nosotros, además, en ese exponente, pasáramos a introducir un sumando en el exponente, ese c? Si vos querés estudiar el efecto de ese factor c, de ese término c en el exponente de la exponencial, entonces, para analizar el efecto de ese c, tendrías que dejar todos los demás parámetros, vale decir el k, el b, el a, fijos en un valor, ¿tá? Para que solo estés variando el c y puedas ir analizando las distintas gráficas a obtener con una única variación en el parámetro c. Entonces, para eso voy a dejar fijo la K, el B y el A. Se me ocurrió dejar el K fijo en 1, el B fijo en 2 y el A fijo en 1. ¿Tá? Cosa de que lo único que vayas a variar sea la C. Y entonces ahí fui dándole a esa C distintos valores numéricos. Fíjense, positivos, fracciones e incluso negativos. Y las gráficas que se fueron obteniendo son estas que están acá. Todas cortan al eje de ordenadas a distinta altura, ¿tá? Y es como que lo que estás haciendo es una transformación, un desplazamiento horizontal de las gráficas, ¿tá? De las gráficas, que, por ejemplo, si es negativo, el desplazamiento viene a ser a la derecha. Si fuera positivo, con respecto, o sea, a ver, si hubiera sido 2 a la x y la c valiera 0, te va a estar quedando una gráfica que no dibujé acá, que estaría por este lado, cortando al eje de la c en 1. ¿Tá? Cuando la c vale 0, tenés una gráfica que cortaba al eje de las y en 1.
¿tá? Fíjate que si el C es negativo, esa gráfica de referencia se ha corrido, se ha desplazado horizontalmente a la derecha. Y si es positivo el valor del C, esa gráfica de referencia que no está acá, pero que quedaría entre la negra y la violeta, se empezaría a correr horizontalmente hacia tu izquierda. ¿Tá? Todo eso está entonces reflejado o resumido en esta preposición. Y al final llego a una ecuación general en donde, bueno, ahora estamos introduciendo un nuevo parámetro en la expresión, un nuevo sumando, pero es un sumando de todo lo que había generado hasta ahora. Y si vos querés medir el peso de este nuevo término que estás incorporando, vas a tener que dejar fijo el K, el B, el A y el C en un cierto valor, para que entonces lo único que varíe sea el D y veamos cuáles son las gráficas que se van obteniendo. Bueno, nuevamente dejo el K fijo en 1, el B fijo en 2, el A fijo en 1, el C, que era el que estaba acá, fijo en 0, y entonces lo único que voy a variar es el D. ¿Tá? Entonces acá tenemos, cuando la D vale 0, la gráfica que obtengo es la verde, y luego empiezo a darle a esa D distintos valores, positivos, mayores que la unidad, entre 0 y 1, y a su vez negativos. Y las gráficas que obtenés aparentemente son un desplazamiento de la verde, que era la de referencia si querés, hacia arriba cuando el valor de la D es positivo. ¿Cuánto más hacia arriba? ¿Cuánto se corre la roja hacia arriba con respecto a la verde? Exactamente una unidad. Fíjense que la verde cortaba el eje de la C en 1 y esta lo corta una unidad más arriba. Y la azul, que tenía en el lugar de la D un 2, con respecto a la verde se ha corrido el corte 2 unidades hacia arriba. Mientras que si la D es un número negativo, se va a correr el corte con el eje de ordenadas hacia abajo tantas unidades como corresponda al valor del D. Y eso, en resumidas cuentas, es un desplazamiento vertical de la gráfica de referencia, que era la verde, tantas unidades hacia arriba o hacia abajo, según sea el valor del D, positivo o negativo. Bueno, esta es entonces, en definitiva, la función o la fórmula general para ese modelo exponencial. Esta sería la fórmula general de un modelo exponencial. Podríamos pensar, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Se acuerdan que el dominio de esas funciones se leían en el eje de las X? Bueno, piensen que sea cual sea el valor de X que tú elijas, siempre vas a encontrar un correspondiente valor de Y asociado a la gráfica. Ergo, el dominio de estas funciones son todos los reales. Sea cual sea el valor de X que tú elijas y lo reemplaces acá, siempre vas a poder calcular un f de X asociado. Y eso lo resumo diciendo que el dominio de esta función sería el intervalo que va de menos infinito a más infinito, o si no también el dominio son todos los reales. Bien, eso entonces hasta acá sería un poco el análisis de cuáles van a ser las funciones que respondan a un modelo exponencial. Y vuelvo a repetir que esta fórmula sería ya la más completa que tenemos de ese modelo exponencial. ¿Está claro? Bien, recuerden que para que se trate de una función exponencial, la incógnita siempre en un exponente y la base de esa exponencial siempre, el b, representado por el b, un número positivo y distinto de 1. Muy bien, ahora, una de las cosas que más nos van a interesar siempre es mostrar la aplicación de este nuevo modelo matemático a situaciones de la vida real. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar por analizar algunas situaciones de la vida real que terminan implicando
la presencia de un modelo exponencial para poderse resolver. Bueno, vayamos a un primer problemita, yo lo designé por A. Y el problema dice así, páginas web. En un estudio realizado en el año 2000, el número de páginas web en miles de millones estaba dado aproximadamente por la siguiente función, ¿tá? Donde T se mide en años y T igual 0 corresponde al año 1997. A su vez acá te dan un intervalo de dominio de esta función. No es porque esta función tenga ningún problema de existencia, porque no tiene denominadores que dependan de la incógnita, o logaritmos, o símbolos de raíz de orden par, sino que esto es lo que se llama un dominio explícito. Me lo tienen que dar aparentemente el estudio o del mercado, de lo que estaba aconteciendo con las páginas web. Ese estudio se realizó para un tiempo comprendido entre 1997, que sería T igual 0, hasta, y si la T llega a tomar el valor 5, sería un estudio que compete al número de páginas web de 1997 inclusive. 1998 sería T igual 1, 99 T igual 2, 2000 T igual 3, 2001 T igual 4 y 2002 T igual 5. ¿Está? Bueno, esta función que mide el número entonces de páginas web, N de T, nos da el número de páginas web existentes en el tiempo. T es la variable independiente, que en este caso es el tiempo, ¿tá? En medida en años. Y vuelvo a repetir, T0, año 1997. T1 sería 1998, T2, 1999 y así seguimos. Fíjense que entonces el número de páginas conforme pasa el tiempo estaría respondiendo a un modelo exponencial, donde si yo comparo esto contra la fórmula general que recién estuvimos hablando, ustedes tendrían en el lugar de la K un 0,45, en el lugar de la B, la base, el número E, que en matemática es un número como el pi, es un número muy común en muchos cálculos, que es un número con coma, y en la actualidad se conocen más de 2 millones de dígitos después de la coma para ese número E. ¿Por qué con tanta precisión se ha determinado el valor del número E, que aproximadamente es 2,718? O sea que obviamente es una base mayor que 0 y distinta de 1. El número E se ha llegado a determinar con tanta precisión, al igual que el pi, porque aparece en, por ejemplo, ecuaciones de velocidad de las partículas subatómicas, neutrones, neutrones, electrones, que están entonces vinculadas, esas ecuaciones de velocidad, sobre todo a fenómenos de fisión y fusión nuclear, muy importantes en la actualidad porque son fuentes energéticas mundiales. Después también aparece el número E en algunas ecuaciones que reflejan el movimiento de los satélites en órbitas. Entonces fíjense la precisión con la que tienen que determinarse ciertas variables como son velocidad, posición del satélite en la órbita, para no caer en algún error que haga que ese satélite quede fuera de órbita, se caiga, con todos los costos que hay implicados. Y bueno, la necesidad llevó a que ese número E, así como el pi, que aparece en muchos cálculos matemáticos, haya sido tenido que determinar con muchísima exactitud. Pero más o menos, para que tengan una idea, ese número E tiene un valor aproximado de 2,718 y sigue con muchísimas cifras después de la coma. Entonces vos tenés, repito, esto es un modelo exponencial que tiene en el lugar de la K un 0,75, en el lugar de la B un E, que es 2,718, en el lugar después de la A, un 0,5696, T es lo que está en el lugar de la variable independiente, hoy era la variable independiente X, ahora es T.
Bueno, no tengo C, o sea que la C valdría 0, y el D también. ¿Tá? O sea que esto es un modelo exponencial incompleto, con un K0,45, un BE, un A0,5696, un C0 y un D0. Bien, ¿qué me piden? En primer lugar, completar la siguiente tabla. La tabla tiene una primer fila donde te marcan el año, el 0 correspondía a 1997, el 1 a 1998, el 2 a 1999, este será el 2000, 2001 y 2002. Y acá faltaría que ustedes calculen entonces el número de páginas web existentes en cada uno de esos años. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero el número de páginas web en 1997, donde la T vale 0, simplemente venís a esta expresión y cambiás todas las T por 0. Vale decir, a ver, pasemos a compartir mi cuaderno. Cambiemos de hoja. Entonces, vamos a la aplicación A, para que después se puedan ubicar. Y bueno, acá a vos te dieron distintos tiempos, 0, después me dieron tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Y quieren que yo calcule, por ejemplo, el número de páginas web a tiempo 0. Esto, fíjense bien, porque n de 0 mide cantidad en millones, acuérdense que eran en miles de millones, ¿no? N de T estaba en miles de millones. Cantidad en miles de millones de páginas web. Así que para determinar los miles de millones de páginas web que hay en 1997, cambio la T por 0 en mi fórmula. Y sería 0,45 por el E a la 0,5696 y en el lugar de la T pones un 0. Pero si la T vale 0, todo este exponente te va a dar 0. Y E a la 0, cualquier cosa a la 0, nos daba 1. Esta era otra de las propiedades de la potenciación que habíamos visto. Por lo tanto, acá te quedó el 0,45 por 1, o sea, simplemente 0,45. Y la respuesta sería entonces que a tiempo 0, es decir, en el año 1997, había un total de 0,45 miles de millones de páginas web en el medio. ¿Cuál sería la cantidad de páginas web que habría en 1998? O sea, cuando el tiempo es 1. Bueno, simplemente volvés a la fórmula, pero ahora vas a cambiar la T por 1. Entonces será 0,45 por el E a la 0,5696 y en el lugar de la T un 1. Entonces, cualquier número por 1 es ese número, así que en este caso, para hacer la cuenta en la calculadora, a ver si me siguen. Pongamos así, a ver si se ve bien. Bien. Vamos al modo DEG, como decíamos, siempre chequen. Entonces tengo que hacer 0,45 por el E, lo tenés acá en amarillito. Quiere decir que para que esta tecla haga la función que está en amarillo, tenés que apretar el Shift. Entonces aprieto Shift y la tecla. Y me dice E y queda esperando el exponente. Y yo, en el lugar del exponente, abro paréntesis, tendría un 0,5696 por 1. Cierro igual. Y ahí me daría aproximadamente, vamos a ponerlo acá vos decidís con cuántos dígitos lo vas a escribir, ponele que decido dejarlo con 3 lugares después de la coma, o con 2, si querés con 2. Entonces, si era
0.795 y querés dejarlo con 2 lugares después de la coma, la regla de aproximación dice, si el primer número que no escribo, o sea, en este caso el 5, es 5 o mayor, subo 1 en el anterior. Y si al 0.79 le sumo 1, me quedaría 0.80. O sea que en el año 1998 tendríamos un total de 0,80 miles de millones de páginas web. ¿Cuál sería el número de páginas web un año después? O sea, cuando t vale 2. Bueno, vuelvo a mi función, cambio la t por 2, ahora será 0.45 por e a la 0.5696 y un 2. Vuelvo a repetir el orden en el que van a ser las cuentas. ¿Tá? Entonces tenemos, bien, 0.45 por, el E está en amarillo, así que es Shift y la tecla que tiene el E. Y ahora espera el exponente, que como es el resultado de una cuenta, lo voy a poner dentro de un paréntesis. 0.5696 por 2. Cierro el exponente, igual. Y ahora te da 1.41, porque el primer número que no escribo vuelve a ser 5, subo 1 en el anterior. ¿Tá? Y así van completando toda la tabla de acuerdo a la secuencia de operaciones que hice. Vamos a hacer uno más para que no quepan dudas en cómo operar. Acá sería 0.45 por e a la 0,5696 por 3. Repito que en la calculadora sería entonces 0.45 por el e a la paréntesis, porque el exponente es el resultado de una cuenta, 0.5696 por 3. Cierro, igual. Y esto me da 2.49. Y ahí seguís completando para los demás valores que te están faltando. ¿Está? Eso es lo que yo le fui haciendo más acá abajo. Bueno, dejé 3 lugares después de la coma. Tú decidís cuántos dejás, ¿tá? No hay problema, ¿tá? Si deciden 3, 3, 2, lo que quieras. Que todos tengan la misma cantidad de cifras después de la coma. Muy bien. Ahora, la pregunta era, completar la tabla, ya lo hice. Trace la gráfica de esta función. Bueno, obviamente en el eje de las X va la variable independiente, que en tu caso la variable independiente es la t, ¿tá? No es X, es t mi variable independiente. Esto va a ir en el eje de abscisas, o sea, en el eje horizontal. Y en el eje de las Y voy a colocar el n de t, o sea, la cantidad de miles de millones de páginas web conforme transcurre el tiempo. ¿Tá? Así que acá hice, en el eje de las Y o en el eje de ordenadas va el número de páginas web en miles de millones, y luego en el eje de las X sería en realidad el tiempo, tenías tiempo 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, acá cuando la t valía 0, te quedó entonces 0.45, por eso acá está un poquito por debajo de la mitad. Cuando el tiempo valía 1, me dio 0.80, y así ustedes van a ir eligiendo una escala acorde como para poder visualizar todo. Y efectivamente, la gráfica que obtengo se ajusta a la representación gráfica de una función exponencial en la que la base era, como al barrer la gráfica de izquierda a derecha, la gráfica es creciente, tenía que ser una función exponencial de base mayor que 1. Y vuelvo a repetir, en este modelo exponencial la base era el e, que vale en realidad 2,718 y sigue, o sea que efectivamente es mayor que 1. Entonces es coherente con lo que era dable esperar. Ahora, en la parte C te dice, ¿puedes establecer en qué tiempo el número de páginas web se verá duplicado
con respecto al que había en 1997? Bueno, en 1997, que es tiempo cero, a mí me dio que el número de páginas web que tenía era de 0.45 miles de millones. Si yo quiero saber en qué fecha el número de páginas web se duplicó, si querés que se duplique, querés pasar de un 0.45 o de un 0.450 a un 0.900. Entonces, la pregunta es, si la I vale 0.900, entonces si vos hiciste esto bien a escala y lo podés visualizar bien, está por aquí un poco por debajo del 1, ¿cuál sería? Me corro horizontalmente hasta tocar acá, ¿cuál sería el tiempo que le corresponde? ¿Está? Esa es la idea, sería un poco más de 1, pero a ver, yo solo del gráfico, por más perfecto que yo quiera hacer el gráfico, ubicar el 0.90 acá, correrme horizontalmente hasta tocar el gráfico verde, bajar para ver más o menos cuánto te queda esto, y capaz que le difiero por 1 milímetro. Entonces, generalmente lo ideal es buscar analíticamente la respuesta. El gráfico te puede dar una idea de más o menos el valor que esperás obtener. O sea, si la I vale 0.90, yo espero que esto esté un poquito más allá del 1, porque cuando la T valía 1 era que me había dado 0.80, el 0.90 está un poquito más alto, así que esto estará un poquito más corrido a la derecha. Un poco más de 1, pero ¿cuánto más? Bueno, entonces lo voy a hacer analíticamente. ¿Tá? Acá está en el gráfico, ¿tá? Agrandé bien el gráfico, digamos así. Entonces busqué el 0.90 acá, me corrí, bajé y aparentemente me parece que quedó en 1,22. ¿Tá? Me parece que está en 1,22. Pero vuelvo a repetir, quizás si yo lo hago por un mecanismo analítico, obtengo un valor que difiere de este en algo. Entonces voy a intentar empezar a mostrarle cómo lo harían ustedes analíticamente. La función mía general era 0.45 por e a la 0.5696, 0.5696 t. Bien. Inicialmente, esto te había dado 0.45. Yo ahora quiero saber cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el número de páginas web se duplique. Duplique es multiplicar por 2, o sea que quiero que pase a ser de 0.90. Bien, o sea, querés que el NDT sea 0.90. Entonces, vamos a escribirnos la fórmula general del NDT, de nuevo, para que nos quede bien cerquita. Bien. En el lugar del NDT voy a plantear el 0.90 que quiero, y entonces acá voy a dejar el 0.45 por e a la 0.5696 t. Y la idea es despejar cuánto tendría que valer el t. Quiero despejar el t de acá. Cuando uno quiere despejar algo, intenta dejarlo solo a un lado del signo de igual. Entonces, el primero que aparentemente te molesta es el 0.45. Este 0.45 que está multiplicando, pensás en pasarlo al otro miembro dividiendo con su signo. Y nos va quedando de este modo. Bien, yo acá puedo hacer la cuenta, en este caso me da 2, y voy generando una expresión un poco más reducida. Pero, ¿cómo hago para despejar algo que está en el lugar de un exponente? ¿Tá? ¿Cómo despejo algo que está en el lugar de un exponente? Utilizando la operación contraria a la exponencial, y es el logaritmo. ¿Tá? Ya habíamos hablado cuando empezamos en este tema que la operación inversa a la exponencial es el logaritmo. Entonces, cuando quiero despejar, vamos a ponerlo como regla, cuando quiero despejar
algo que está en un exponente aplico logaritmo. ¿Pero qué logaritmo? Aquel que tenga la misma base que la base de tu exponencial. La base C, el logaritmo que tiene base E es el logaritmo que yo llamo logaritmo neperiano. Ya vamos a trabajar en él después en detalle. Por ahora, piensen que ustedes tienen una tecla en la calculadora que es para los logaritmos neperianos, logaritmo de base E, y es la que en la calculadora les aparece como LN. La tecla de LN es para un logaritmo neperiano, logaritmo en base E. Entonces, si yo no quiero alterar la igualdad, voy a tener que afectar los dos miembros de esta igualdad por una misma operación. Entonces aplico de los dos lados logaritmo, en este caso va a ser logaritmo neperiano, vuelvo a repetir, se representa por LN. Si yo afecto los dos miembros de una igualdad de una misma operación, no afecto la igualdad, sigo teniendo una igualdad, otra, pero una igualdad al fin. Bueno, el logaritmo neperiano de 2 es un número que lo vas a sacar de la calculadora. Y acá vas a usar una propiedad de los logaritmos que establece que el logaritmo de una potencia en una cierta base pasa el exponente delante de la palabra logaritmo y se escribía de este modo. Repito, esta es una propiedad de los logaritmos muy útil. La vamos a ir viendo muchas veces, ya les dije que vamos a trabajar en detalle con el tema de logaritmos, después de este tema en el que estoy, pero vamos a ir, digamos, de alguna manera refrescando, porque en algún momento del liceo ustedes pasaron por la aplicación de esta propiedad, igual quédense tranquilos, lo vamos a repetir muchas veces. ¿Está? Voy a cambiar de hoja, no la voy a sacar, la voy a correr para tener la referencia ahí cerquita. ¿Está? Vamos a dejarla ahí. Y entonces vamos a continuar con lo que estamos planteando. De este lado voy a tener entonces el logaritmo neperiano de 2, y acá logaritmo neperiano de una potencia es como que todo esto, que es el exponente, pasa delante de la palabra logaritmo, y escribo 0.5696t por el logaritmo neperiano de E. Pero el logaritmo neperiano de E vale 1, y si querés hacerlo en la calculadora, lo podés hacer. Entonces a vos te va quedando logaritmo neperiano de 2 igual a 0.5696 por t. Así que para despejar la t, me molesta este numerito que lo paso al otro lado dividiendo con su signo. Y ahora simplemente voy a hacer cuentas en la calculadora para ver si me da más o menos el 1.22 que me dio en la gráfica. Entonces, miren cómo van a trabajar. No sé si se ve ahí. Yo tengo que hacer logaritmo neperiano de 2. Ya les dije que la tecla para el logaritmo neperiano es LN. Entonces pones logaritmo neperiano de 2 igual, si querés, da 0,693. Y eso va dividido el 0.5696 y te da 1.217, si querés dejar con 3 lugares después de la coma, o el 1.22 si querés dejar con 2. ¿Tá? Entonces sería 1. Si quieren con 2 lugares, 22. ¿Tá? En realidad da 1.2169. Ven cómo hay un pequeño apartamiento entre lo que te da la cuenta, que la cuenta siempre es algo más exacto, que lo que puedo sacar por interpolación. Esto se llama interpolación de un gráfico. ¿Está? Bien, ahora, la pregunta era qué tiempo tenía que transcurrir. Exactamente la pregunta, volvamos a la pregunta como estaba formulada. Decía: ¿puedes establecer en qué tiempo el número de páginas web se verá duplicado con respecto? Bueno,
El tiempo es 1.22, pero en realidad T1 equivalía a 1997. Lo que yo puedo hacer es desglosar este número en 1 más 0.22. Año 1 es 1998. Y esta fracción del año la puedo pasar a meses para saber 1998 más cuántos meses para adelante a partir de lo que sería el mes 1. No sé si el mes 1 quiere decir que es enero, o no sé, a partir de el mes 1 sería según en qué momento empezaste el estudio o el análisis. Capaz que el estudio del número de páginas web lo estás haciendo todos los febreros. Entonces, bueno, eso dependerá. Entonces, en este caso lo que haces es una regla de 3. Un año tiene 12 meses, el 0.22 de año debajo de año, X. Y entonces, esta X me va a dar, ya si quieren no van más allá del mes, hacemos 0.22 por 12, esto por esto sobre esto, y nos da más o menos 2,64, casi 3 meses. Entonces, ¿qué tiempo tiene que transcurrir para que el número de páginas web se vea duplicado? Y bueno, si vos empezaste tu estudio en el 1998, en enero, entonces tendrá que ser 1900, lo empezaste en el 97, será 1998 y 3 meses más para adelante de ese inicio de estudio que vos tuviste. Si el inicio lo habías tenido en enero, serán 3 meses más para adelante, casi, porque esto te había dado casi 3. Y bueno, ahí ustedes van haciendo una especie de interpretación de la situación. Así que acá tenemos un primer problema, una primera situación de la vida en la que estamos utilizando modelo exponencial para determinar ciertas variables o ciertas cosas que pide el problema.